comparto la pantalla para presentar una presentación de PowerPoint, ¿vale? Que englobará la presentación digamos, de la formación, o sea, del curso en general, en su grosso modo, y luego entramos en detalle en la sesión de hoy. Buenas tardes, assalamu alaikum y bienvenidas y bienvenidos a esta formación y gracias por el interés y por venir a asistir a esta formación básica, vuelvo a decir básica e inicial, para despejar un poco el desconocimiento en este tema de economía y finanzas islámicas. Este curso lo hemos llamado Iniciación a la economía, a las finanzas islámicas, pero también vamos a empezar también por la iniciación también a la economía, ya que las finanzas islámicas son una rama solo de la economía islámica. La estructura del curso, que son 5 sesiones, la primera es de hoy, y las demás sesiones, la primera es de hoy y vamos a tratar algunas generalidades sobre las finanzas islámicas. Luego habrá la segunda sesión el 16 del 11, las instituciones financieras islámicas. Vamos a detallar un poco y a entrar en profundidad en estas instituciones financieras islámicas en el mundo. Y luego vamos un poco concretando de las instituciones financieras islámicas hay los bancos islámicos. Y aquí entramos con la tercera sesión, que entraremos en detalle en el sistema bancario islámico, su funcionamiento, sus principios, etcétera, etcétera. La cuarta sesión la dedicamos también profundizándonos en los contratos financieros islámicos. Tal como digamos, escuchamos que los bancos clásicos trabajan con casi un solo contrato de endeudamiento, o eres deudor o eres acreedor, pues en los bancos islámicos o en las instituciones hay más de 400 contratos financieros islámicos. Y luego acabaremos las sesiones con la última, en la cual trataremos los seguros islámicos que se llaman seguros takaful o seguros solidarios takaful. Esta es la estructura de esta formación, de este cursillo. Y empezamos hoy con nuestro tema, que son generalidades sobre la economía y las finanzas islámicas. ¿Vale? Antes de abordar este tema, me gustaría si alguno de vosotros me podría responder, o para entrar así un poco en debate, ¿qué es lo que conocéis de este tema? Ya de entrada, digamos, para entrar. Los que queréis participar, ¿qué es lo que sabéis? ¿Sabéis algo o es un desconocimiento total o medio, o conocéis este tema y entonces tenéis conocimiento de al menos un porcentaje de conocimiento de este tema? No sé si queréis. Nuestra compañera Saman nos va a, digamos, seguir los mensajes en chat. ¿Se escucha bien, según nos han dicho? Sí. Vale. Pues, Saman, ¿puedes responder a las preguntas que estén entrando por el chat? Vale. 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 Y bueno, pues, ¿alguien sabe algo de este tema? Usman, por ejemplo. De mi lado sé algo, pero sí, he seguido unos cursos
de introducción a las finanzas islámicas con los... seguí el curso de Seekers Guidance, que habla de un texto de Mohammed Taqi Usmani, que tiene un poco la referencia de esto, pero vivo en España y en España pues no hay mucha realidad, entonces pues hoy tengo curiosidad de saber si hay algo que se está desarrollando, más alguna pregunta que se quedó por ahí para responder. Vale, pues los demás si queréis, los que queréis, bienvenidas y adelante. Y si no, pues iremos. Yo tengo algo de conocimiento, estuve unos años gracias. en Qatar y conocí pues a varias gente que estaban detrás de las finanzas islámicas y pude pues, me inicié un poco en el tema y luego también pues alguna otra sesión y congreso que he venido de los casos organizado con el CIC, también pues, más o menos sé por dónde van los tiros un poco, ¿no? Pero necesito profundizar también. Vale, pues muy bien. Vale, pues gracias. Bueno, para ir avanzando, estas generalidades sobre la economía y las finanzas islámicas las vamos a tratar en 5 puntos o 5 grandes líneas. La primera, vamos a entrar a la Sharia, ya que se llaman economía y finanzas islámicas. Aquí vamos a responder por qué se llaman islámicas y a qué se refiere el término islámico y qué tiene que ver el Islam, entre comillas, con la economía y con las finanzas. Pregunta del millón que siempre dicen, pues el Islam es, por no ir más al extremo, es terrorismo, es no sé qué, pero Islam es oración y la mezquita y poco más, y el hijab y poco más. O sea, no tiene nada que ver con la economía y las finanzas. Pues aquí vamos a demostrar un poco esta relación y qué es lo que cuenta, digamos, la Sharia de la economía y las finanzas. Luego iremos al segundo punto, que es la concepción islámica de la economía. Cómo se trata la economía dentro de la Sharia o dentro de la ley islámica. Luego, el tercer punto, vamos a ver cómo resurgió esta economía, digamos, resurgimiento. Veremos por qué se ha llamado así, resurgimiento de la economía y las finanzas islámicas. Y luego también concretamos algunos puntos en común con la economía social y solidaria, porque la economía social y solidaria no deja de ser una economía, una parte de la economía islámica, y las finanzas éticas son una sola parte de la economía islámica. Esto lo vamos a debatir más adelante. Luego, la crisis desde el punto de vista de la Sharia. ¿Por qué suceden estas crisis cíclicas? O sea, si vemos y si andamos por los principios de la Sharia, o sea, de la economía y la Sharia, en principio no deben suceder estas crisis cíclicas. Y por último, para acabar, vamos a hacer un recorrido por el mundo para ver cómo se están evolucionando estas finanzas en el mundo, cuál es su crecimiento, cuáles sus activos y cómo se está, digamos, tratando dentro de las finanzas internacionales. ¿Vale? Esta es la estructura de esta sesión. Siempre podéis o sea, interrumpir, poner alguna pregunta, alguna duda si queréis, o sea, a lo largo de la sesión. La sesión sería como un debate, podéis interrumpir en medio de la diapositiva, esto no lo he entendido, esto no lo he comprendido, y así se hará como un intercambio de las ideas y del conocimiento. ¿Nos va a compartir disculpa, nos va a compartir las slides después o tomamos nota de todo lo que vemos?
No, sí, os mandaremos los slides, sí, sí, sí. Os mandaremos la presentación tal cual. Vale, pues primero, para entendernos la Sharia islámica. La Sharia islámica no es solo una ley aislada, sino es una ciencia. O sea, los expertos y los ulemas, los científicos, la tratan como una ciencia, la ciencia de la Sharia islámica. Se compone de 3 componentes esenciales y principales. Estos componentes son, la primera es aqida, aqida que es decir fe, es decir, creencia en el creador. Admitimos creencia en algún creador a este mundo y por lo tanto nos ha dado sus instrucciones para que vivamos bien. Esta es el primer objetivo de los primeros profetas del Islam. Porque aquí abro un paréntesis que la mayoría dicen que el judaísmo, el cristianismo son religiones, sí, pero son religiones dentro del modo de vida islam. Porque el Islam es desde el nacimiento del primer profeta que es Adán y ha ido evolucionándose con los siguientes profetas, que uno de ellos es Jesús, que es Jesús, es Moisés, es Jacob, todos estos son profetas del mismo Islam, que provienen del mismo creador y del mismo todopoderoso, Allah, Dios. Por lo cual somos todos dentro del mismo modo y dentro del mismo contexto que es Islam. El judaísmo es una religión, pero dentro del Islam. Hasta el último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el último profeta del Islam, ¿vale? Entre comillas. Por lo cual, los primeros profetas han venido y Dios les ha revelado los libros para que se consiga el primer objetivo. El primer objetivo es la creencia y la existencia de Dios, de Allah. Luego, el siguiente componente es la ciencia de akhlaq, la ética. Después de la aqida, después de la fe, viene la akhlaq, es decir, la ética. Tú cuando crees en Dios, entonces obedeces a todo lo que te dice y está en nuestro bien, digamos, de las personas, que es todo ética. Luego, la ciencia de Tashri'. Tashri' es legislación. ¿Cuándo empezó este tercer componente? Empezó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es cuando se empezó la legislación tanto a nivel económico, político, cultural, etcétera, etcétera. Es cuando empezó a decir esto halal, esto haram, esto, etcétera, etcétera. Todo esto después de enganchar, digamos, dentro de las personas eso de la aqida, la fe, la ética, y luego vino la legislación. Esta legislación, los ulemas, los expertos o los científicos de la Sharia, la descomponen entre 2 componentes también. ¿Okay? Tenemos al fiqh, es decir, ciencia de adoración, de ibadats. Ciencia de adoración es todo lo que es rezo, todo lo que es, por ejemplo, ayuno, obedecer a Dios, hacer las cosas que relacionan las personas con su creador. Cuando rezamos para obedecer y para pedir y para rezar a Dios. O sea, directamente es una relación directa entre Dios, entre la persona y Dios. Fiqh
el muamalat o ciencia de transacciones o tratos, aquí sí que son los tratos, nos regula, esta legislación nos regula los tratos entre nosotros, entre las personas. Por ejemplo, cuando está prohibido engañar a tu hermano, el ser humano en general, no es necesariamente que sea musulmán para no engañarle o que no sea, no. Es prohibido engañar a tu hermano, el ser humano, es un trato, es una legislación que nos legisla Dios en tratos entre nosotros, o sea, entre los seres humanos y entre las personas. No, por ejemplo, no hacerles daño, no, o sea, todos estos son tratos que se llaman fiqh al-muamalat o los tratos o transacciones. Estas transacciones, a su vez, se descomponen entre 4 componentes, subcomponentes. Estado civil son también tratos, estados civiles entre personas. Por ejemplo, legislación en cuanto a cómo casarse, cómo relacionarse, cómo poder tener hijos, cómo tratar los hijos a los padres, cómo tratar los padres a los hijos. Todos estos son estado civil y está en el Corán. Una de ellas, por ejemplo, tienes que tratar lo mejor posible a los padres y madres, o sea, a tus padres y madres. Una de ellas, o sea, digo, es un ejemplo. Luego tenemos los tratos financieros o económicos en general. No nos olvidemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era comerciante antes de que sea líder del Estado Islámico o jefe del Estado Islámico. Y por lo tanto, tenemos muchos dichos y hechos del profeta Muhammad que se refieren a las transacciones económicas y financieras. Y aquí os puedo decir que lo primero que hizo cuando migró para establecer un Estado Islámico de Meca a Medina, empezó por la mezquita. Aquí volvemos a la aqida, a la fe, para siempre guardar esta relación, preservar esta relación entre el ser humano y Dios. Y luego la segunda era el mercado, o sea, establecer un mercado para que la gente pueda trabajar y vivir, y ahí es donde empezaron a practicarse las primeras prácticas financieras islámicas, económicas y financieras islámicas. Luego hay, dentro de estas transacciones, hay los castigos o, mejor dicho, recompensas. Si, por ejemplo, dejas de ayunar un día de Ramadán, lo tienes que recompensar por dar comida a 60 personas, ¿vale? O hacer ayuno de 2 meses, si es intencionado. Si has dejado de ayunar un día de Ramadán intencionando, ahí debes o dar de comer a 60 personas, y esto es el fomento de la solidaridad y con los demás, o hacer ayuno durante 2 meses. Estas son, digamos, recompensas o castigos por no, que son siempre en el bienestar de las personas y a favor de las personas. Y luego las relaciones internacionales. Antes la gente iba a la Meca, peregrina a la Meca, para relacionarse internacionalmente también. No solo para hacer el Hajj, para visitar Meca, para adorar, etc. Pero también se usaba o se utilizaba esta herramienta de la peregrinación a la Meca también para hacer relaciones internacionales. Este es el esquema, ¿vale? Más o menos de los componentes de la Sharia islámica.
No sé si tenéis alguna aportación también. Pregunta, algo que no habéis entendido bien en esta diapositiva antes de pasar a las otras. No hay nada en el chat. Vale. Vale, pues pasamos. La siguiente diapositiva es las fuentes legislativas de la Sharia islámica, de la ciencia de la Sharia islámica. ¿De dónde vienen estos textos islámicos? Pues hay unas fuentes que son primarias. Fuentes primarias se empiezan por el Corán, lo siento aquí por el acento, el Corán, que es el libro sagrado, como los otros libros sagrados también del mismo Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, que son la Biblia, que son el Torah, que es, etcétera, etcétera. Este es el último libro completo que engloba todo lo que hay en los otros libros, pero más, o sea, más lo que es legislativo. O sea, engloba y es el último libro sagrado completo. Luego viene la Sunna que son todos los hechos, dichos y tradiciones del profeta en su, digamos, como profeta, no como persona. Como persona también, pero como profeta tiene unos dichos, unos hechos que forman parte, que son textos también, forman parte de estas fuentes básicas de referencia a la hora de legislar alguna transacción o lo que sea. Cuando alguna circunstancia no encontramos ni la Sunna ni en el Corán, ¿cómo podemos encontrar alguna decisión para tomar una decisión o emitir una fatwa? Una fatwa es una decisión que puede valorar una cosa haram, una cosa halal o entre ellos. Y aquí viene el consenso de los ulemas, de los expertos en la Sunna y en el Corán. Para poder tomar una decisión aquí, debe tener un conocimiento, no es un conocimiento, sino un experto en el Corán y un experto en la Sunna para poder formar parte de este consenso para tomar decisiones. Si no tenemos ningún consenso relacionado con algún tema a tratar, pues vamos al qiyas, analogía. Si tenemos una situación a día de hoy y no ha pasado en ninguna otra época y no sabemos si, por ejemplo, los mercados financieros no eran en la era del profeta sallallahu alaihi wasallam ni en sus califatos, por lo cual aquí vamos a una analogía. Encontramos o buscamos una circunstancia igual y hacemos una analogía entre este suceso y el otro que pasó, digamos, o en la era del profeta o en la era de los califas. Estas son las fuentes primarias, primordiales. Luego hay otras fuentes que son secundarias, que si todo esto no responde, digamos, a alguna circunstancia, pues iremos a cada país, según sus condiciones, sus hábitos, sus tradiciones, y de ahí se saca la decisión o la opinión sharia o la fatwa. Luego de las fuentes, pasamos a algunas disposiciones del fiqh sharia. Disposiciones en el fiqh son hukm. Es una disposición, puede ser una prohibición total, como es beber alcohol, por ejemplo, es una prohibición total, como es prestar con un tipo de interés,
es totalmente prohibido, es una prohibición total y absoluta, ¿vale? Luego hay obligaciones, por ejemplo, la obligación de rezar, de hacer el ayuno, pero todo esto, al fin y al cabo, o sea, beneficia al ser humano. Por ejemplo, el ayuno está más que demostrado que está en el bien para la salud del ser humano. La oración también, el formato es como un deporte, etcétera, etcétera. Estas son obligaciones. Obligación de tratar bien al hermano o a la hermana. La hermana o el hermano es el ser humano en general. Se dicen hermano o hermana. Estas son obligaciones. Luego, permisibles, cosas permisibles que pueden ser prohibidas, pero en algunas circunstancias son permisibles. Por ejemplo, si una persona se encuentra en un desierto y no tiene nada, o sea, va a morir de sed y encuentra por casualidad una botella de vino, pues permisible que beba para que se quede viva esta persona y luego ya, si cambian las circunstancias, pues va a cambiar a la prohibición. ¿Vale? Dentro de esta misma prohibición hay lo prohibido absoluto y lo que es recomendable dejarlo. No se recomienda cometerlo. ¿Vale? Son dos tipos. Y lo obligatorio también hay un obligatorio absoluto, por ejemplo, hacer el ayuno durante el mes de Ramadán sobre todo, es obligatorio absoluto, pero deja de ser obligación en el caso de que la persona esté mal, la persona esté de viaje, la persona pues no se encuentra bien, entonces deja de ser obligatorio y ser recomendable. Si puede hacer el ayuno mientras esté de viaje, bien, y si no, no deja de ser obligatorio. Pues estas son las disposiciones en la Sharia. Y todo esto lo vamos a intentar aplicar a las transacciones financieras y económicas. Os estoy dando un poco la base para que luego, cuando hablamos de una prohibición en las transacciones financieras y económicas, pues ya sabéis que dentro de la prohibición hay prohibición absoluta y la no recomendación. Y también la obligación, pues hay una obligación absoluta y una recomendable. ¿Vale? Pues estas son las tres, la descomposición de las disposiciones en la Sharia. Ahora, ¿cómo se trata la economía? Vamos a entrar en la economía islámica y por qué es islámica y por qué se llama así y cómo se trata dentro de la legislación islámica. Primero de todo, la economía es parte de un todo unido y universal. No podemos tratar la economía islámica fuera fuera de su contexto, porque el contexto es el Islam. Cuando hablamos de hacer economía, hablamos de la ética de hacer la economía, y por lo cual estamos en las directrices del Islam, y es un modo de vida. ¿Vale? Entonces, ¿podrá aplicarse en un contexto, en un país que no es islámico? Sí, pero aplicando lo permitido, no lo obligatorio. Es decir, si no puedo estar dentro aplicando la economía tal como la legisla el Islam, pues puedo adaptar a la legislación del país donde estoy. Está permitido, digamos, pero no con líneas rojas o prohibición absoluta. No hay permiso en ello, como es el préstamo con interés. Vale. Para que veáis la importancia de la economía en el Islam, el tercer pilar del Islam, bueno, entre comillas, entre paréntesis, los pilares del Islam son 5. Es el testimonio, es decir, la creencia en Allah,
shahada, es decir, sí, el testimonio primero de que Dios es Allah único y su profeta, Muhammad es su profeta. Segundo, la oración. Y tercero, el zakat. Y el zakat, vamos a tratarla más adelante, es un tercer pilar directamente después de el testimonio y la oración viene el zakat, que es un pilar económico. Y luego viene el ayuno y viene la peregrinación a la Meca. Estos son los 5 pilares del Islam, y lo económico, el pilar económico es en el medio y justo después de el testimonio y la oración. Por lo cual tiene su importancia por ser un pilar y por ser el tercer pilar directamente después de la oración y después de la oración. Otro concepto, digamos, es todo es propiedad de Allah. Todo lo que tienen los individuos y lo que tenemos en nuestras cuentas, en nuestros inmuebles, todo esto en la concepción islámica de la economía, todo esto pertenece a Dios, porque es Dios el que nos lo ha permitido, ya sea a través de una buena salud, a través de un buen pensamiento. Lo hemos logrado gracias a Dios, y por lo cual nosotros solo somos administradores dentro de esta propiedad de Allah, y por lo cual tenemos que obedecerle cuando nos dice tenéis que sacar el zakat, que es el 2,5% de la fortuna, a los necesitados. Tenéis que tratar bien en los contratos. Cuando hay un contrato entre tú y otra persona, la otra parte, que no haya cláusulas abusivas, que no haya ambigüedad, que no haya engaño. Todo esto se debe tratar como una obediencia al Creador, a Allah subhanahu wa ta'ala, porque es el propietario y único. El tema económico son prácticas tanto morales como materiales, porque en el capitalismo siempre te dicen, pues lo económico, o sea, a mí me importa lo material, la ética y la moral déjala para la mezquita o para otros contextos. Pero en la legislación islámica, si no hay moral dentro de lo material, entonces ya no es aceptable, no es adoración a Allah si lo haces. Luego, otro concepto que también a la hora de hacer las transacciones económicas y financieras también cuenta. La economía no es un fin en sí, sino es un medio para lograr la justicia y el bienestar. O sea, haciendo economía no es ya es el fin. Cuando soy rico, tengo todo el dinero que quiero, no es el fin en sí. El fin, si estoy feliz, si hay un bienestar, si estoy viviendo un bienestar, o si también mi vecino está en un bienestar aceptable socialmente. Y también la justicia. Estos son los reflejos del auge económico, no es lo económico en sí. Por ejemplo, si vemos que hay algunos países que tienen un PIB más alto, digo, por ejemplo, Arabia Saudita tiene un PIB más alto del mundo, pero tiene unas desigualdades dentro de la sociedad tremendas, por lo cual no es un PIB que refleja la vida de las personas. O sea, una economía debe reflejarse en la vida de las personas y en el bienestar que reina en la sociedad. Y por último, la economía en el Islam se trató en dos ramas. Dos ramas. La primera es ciencia de hacer economía y la segunda es el sistema cómo hacer la economía. ¿Qué quiere decir la ciencia? La ciencia es cómo crear la fortuna,
cómo crear la economía. Por ejemplo, ¿cómo crear? Pues trabajando, siempre ganando dinero bueno, de trabajo y de lo que sea. Esto es ciencia. Pero luego viene el sistema, es el sistema de distribución y redistribución. Y aquí una curiosa cosa, que los textos que tratan el sistema de distribución y redistribución de la riqueza representan dos partes, las dos partes, y lo que se trata, los textos que tratan la ciencia, es decir, cómo crear la economía, solo una parte. ¿Vale? De aquí se ve la importancia y la necesidad de hacer un sistema de distribución y redistribución muy bueno para que haya justicia y bienestar en la sociedad. Y por eso en los textos islámicos, que sean del Corán o de la Sunna, o las dos partes tratan el sistema económico y una sola parte trata la ciencia de cómo crear. Porque cómo crear, todo el mundo quiere crear, o sea, tener fortuna, tener recursos, etc. Entonces ya vas directamente. Pero luego a la hora de distribuir o repartir o compartir, ahí sí que cuesta. Y por lo cual aquí en el sistema económico entra el zakat, la limosna, la solidaridad, todo esto entra aquí. Y este pilar es un pilar, pero que está dentro del sistema económico, sistema de distribución y redistribución. Vale, esta es concepción islámica de la economía. Estos son, digamos, principios básicos y conceptos básicos de cómo es la economía dentro de la Sharia y dentro de este modo de vida islam. Porque el islam no es una religión, sino es un modo de vida. Si las otras son religiones, pues son religiones dentro del islam, que es mucho más global y mucho más universal. Vale. Ahora, vamos a hablar de resurgimiento de la economía islámica. ¿Cuándo empezó esta economía y cuándo desapareció y cuándo volvió a resurgir? No. El resurgimiento fue o sea, las primeras prácticas de la economía y las finanzas islámicas fue con la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero en la era de la Medina, es cuando migró de Meca a Medina y empezó a instalarse, empezó a establecer el Estado. Entonces hemos dicho que empezó por la mezquita y luego el mercado. El mercado es donde se hacían las transacciones. Algunos datos, pues nacimiento en 571 después de Jesucristo, se reveló el Corán a los 40 años, este profeta. Luego la migración de Meca a Medina en 622 y la constitución del Estado Islámico fue hasta 632, es cuando murió. Durante toda esta época era tanto comerciante al principio, pero luego jefe de Estado, y de este jefe de Estado también gestor económico de Beit al-Mal. Beit al-Mal es la casa no sé la traducción, pero es como un fondo del dinero que se reparte luego entre los necesitados de la sociedad. Bueno, luego fue una civilización islámica que se expandió y se expandió con ella
el Islam durante 8 siglos más o menos, desde el siglo VII hasta, según diferentes fuentes, tercero o cuarto, décimo siglo. Era un auge económico sobre todo, científico, cultural, etcétera, etcétera, durante esta civilización islámica y gracias al seguimiento estricto de los preceptos del Islam. Luego era un declive, digamos, con la apariencia de la revolución industrial, etcétera, etcétera, pero luego volvió este resurgimiento y la elaboración de una teoría económica islámica. Y esto empezó en 1940 con los primeros pensamientos en cómo elaborar y cómo volver a recuperar lo de la época del profeta o de los califas y construir una economía islámica. Y esto fue con un pensador pakistaní, era Abul Ala al-Maarri se llama. Entonces empezó a pensar y poner unas bases de un sistema económico islámico. Pero luego, en los años más o menos 60, comienzo de descolonizaciones de la mayoría de los países de mayoría musulmana, y entonces empezó el pensamiento, digamos, más estricto en la recuperación de la identidad, incluida la económica islámica, o sea, la identidad de los países musulmanes, no solamente a nivel cultural, a nivel de lengua, a muchos niveles, pero también a nivel económico. Y aquí eran 3 vertientes de gente o de pensadores. Algunos decían que vamos a adoptar este sistema económico y financiero del colonizador, o sea, los bancos tradicionales, sistema capitalista, ya está, nos conformamos y ya está. Otros movimientos pues han optado por volver a recuperar nuestra identidad económica islámica, y otros han dicho que vamos a adaptarnos entre estas dos vertientes, adaptarnos para tener digamos, unas instituciones económicas y financieras pues que cumplen con lo que dice el Islam, pero que también cuenten con la modernización, etcétera, de lo que ha dejado el colonista. Entre estas vertientes, pues empezaron a pensar, digamos, en profundidad en esta salida de la economía de estos países, y hasta de los 60 empezaron a surgir unas primeras instituciones. El primer banco, que era como una cooperativa rural, etcétera, en Pakistán en 63, y otro igual que también se desarrolló en 65 en Sharm el Sheikh, en Egipto. Pero eran dos experiencias que no han tenido éxito por muchos motivos, el de Egipto por motivos políticos y el pakistaní por motivos de falta de ingeniería financiera, de falta de muchas cosas. Pero en los finales de los años 60 y principios de los años 70, ya los expertos ya sacaron una gama de bibliografía que trata la economía islámica, el tema de la economía islámica y las finanzas. Fue entonces cuando salió a luz las primeras instituciones financieras islámicas en 1975. Salió a luz el primer banco, que es gubernamental, entre el Banco Islámico de Desarrollo, que está en Arabia Saudita y que engloba unos 57 países de mayoría musulmana. Y a nivel particular salió a luz también la primera institución, que es el Banco Islámico de Dubái,
que es a nivel particular. Estas eran las primeras instituciones financieras islámicas que eran bancos. Entonces, desde entonces no dejaron de desarrollarse y esto lo veremos en la siguiente sesión, que es más específicamente para tratar las instituciones financieras islámicas. ¿Hasta aquí todo entendido? ¿No hay ninguna pregunta? Todo correcto. ¿Todo correcto? Muy bien. ¿Y alguna aportación, Saad, también? Nada, ninguna, gracias. Ninguna. Vale, pues gracias por venir. Vale, pues estos son... Escuchando atentamente y aprendiendo. Eso. Vale, pues gracias por ello también. Vale, pues fue como surgió al principio con la época del profeta y la regulación del mercado, etcétera, y luego con la civilización islámica y la expansión del Islam. Incluso se ha expandido por el sureste de Asia, es a través de las caravanas comerciales. Por lo cual dicen que el 60% del Islam se expandió gracias a la economía. Y esto a su economía y a su ética de la gente que practicaba las transacciones financieras islámicas. Es gracias a ellos que la gente adoptó el Islam, adoptó los tratos no solamente económicos, sino el Islam en su conjunto. Y esto hizo llegar el Islam a Malasia, Indonesia, Bangladesh, toda esta parte allí. Pues así fue el resurgimiento y aquí vemos exactamente cómo se expandió. Aquí vemos que llegó hasta países que no tenían ni idea del Islam, pero sí que les llegó, pero sin ninguna guerra ni nada. Sobre todo la parte del sureste de Asia es a través de las caravanas de los comerciantes musulmanes que iban a hacer comercio, y por lo cual la gente de esta parte del sureste de Asia pues les gustó el trato, la confianza, todo esto, y entonces adoptaron el Islam, toda esta parte. Aquí sí que, bueno, llegó hasta España, pues también por los mismos motivos, pero también por otros. ¿Vale? Y este es un poco un mapa del imperio del Islam, cómo se expandió. Tratamos ahora un tema que yo personalmente he tenido varias charlas, mesas redondas con gente, con personas economistas y financieros de aquí de España, digamos, que trabajan en bancos tradicionales o trabajan y también con gente de la economía social y solidaria y las financieras, los bancos éticos como es Triodos, como es Fiare, etc. Y casi todas las charlas habíamos coincidido en muchísimas cosas. O sea, la economía islámica no es una economía que viene de, no sé, de otro mundo, sino los mismos tratos, solo moralizar la economía. La economía islámica es moralizar el resto de la economía tradicional o clásica o capitalista. Moralizarla, ya está. Es entrar un poco de respeto, un poco de transparencia, un poco de ética, etcétera, etcétera. Y ya está, ya es una economía islámica. Y también sacar lo que es el préstamo con interés, lo que es el engaño, lo que es la letra pequeña en los contratos, todo esto sacarlo y limpiar esta economía clásica, y ya da el resultado una economía islámica. O sea, más simple que esto.
no hay. Por lo tanto, la intersección entre una economía islámica y una economía clásica es la economía social y solidaria y una economía verde, ética, unas finanzas éticas, etcétera, etcétera. Todo esto es intersección. Luego queda lo que es economía clásica, que es o sea, especulación, los contratos que son miles de hojas que no puedes leer exactamente, específicamente propuesta para que no puedas leer todas las hojas, pues esto es aposta, letra pequeña. Y luego la economía islámica, pues en lugar, por ejemplo, de que los bancos tradicionales o prestan o te prestan, pues la economía islámica no hay préstamo con interés, sino hay un préstamo sin intereses en casos muy numerados, digamos, muy pocos. Pero lo importante en la economía islámica es que haya o sea, compartir el riesgo, el mismo riesgo y por lo tanto también tener los mismos resultados. Si las dos partes del contrato tienen beneficio, pues las dos partes deben asumir los mismos riesgos y por lo tanto compartir los mismos resultados. Esta es la economía islámica que engloba pues la justicia, o sea, justicia, equidad, todo lo que es moral, o sea, moralizar la economía. ¿Vale? Pues esto, cuando tuvimos pues charlas con gente de la economía social y solidaria, pues nos coincidimos en esto. La economía islámica es también solidaria, también social, también verde, también ética, pero es más, prohíbe el préstamo con interés. Mientras en la economía social y solidaria y sobre todo los bancos éticos siguen funcionando con préstamos con interés, aunque según ellos dicen que es un interés justo, un interés pequeño, pero dentro de la economía islámica y las finanzas islámicas ni pequeño ni nada, o sea, cero. Es decir, pasar página y a buscar otras alternativas donde crece la economía real y donde el dinero crea la mercancía y crea los productos, no crea a él mismo, ¿vale? Por lo tanto, o sea, en la economía islámica y las finanzas islámicas, el dinero no es una mercancía que se puede prestar y luego cobrar solo por prestarlo. Se vende y se compra. No, no es una mercancía. Es solo un intermediario que tiene que quedarse en su formato de intermediario entre unas transacciones económicas reales, es decir, unos proyectos, unos productos que son reales, de la economía real. Y por lo tanto, el dinero está para facilitar estas transacciones, no en formato de que él mismo será una mercancía que se pueda vender, que se pueda comprar. Por lo cual, esta es la diferencia primordial del trato del dinero. El dinero no se puede tratar como mercancía y por lo tanto no se puede ni vender ni prestar con recompensa ni comprarlo. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Vale, pues pasamos. Hablando del dinero, siempre está relacionado con las crisis desde el punto de vista sharia. ¿En qué consisten y por qué suceden estas crisis cíclicas? Desde el punto de vista islámico no tienen por qué suceder cada 10, 12, 11 años. Siempre o sea, los economistas ya sabemos que en 10, 12, 11 años viene una crisis, por lo cual es un componente en la base de este sistema económico, el capitalismo que estamos metidos todos, ¿vale? En el cual estamos metidos. Por lo cual se tiene que volver a pensar
en las bases y los principios de este sistema económico y financiero capitalista. Por lo cual, dentro de él mismo lleva digamos, los ingredientes de estas crisis. Por ejemplo, ausencia de valores morales tanto a nivel individual como a nivel institucional. O sea, en lo económico, muchísimo más raro que se trate de moral, la moral. O sea, no le voy a cobrar más porque es inmoral. No, voy a cobrarle más porque el mercado lo dice, porque el precio de mercado, porque el IPC tal y tal me lo permite, entonces le cobro lo que pone el mercado, ¿vale? Aunque yo veo que es una persona que no está en condiciones de comprar con este precio y tal, pero cuando es ausente la moral, entonces todo es permitido. Con lo cual, la ausencia de estos valores morales es una causa de, hemos dicho que tanto a nivel individual como institucional. A nivel institucional también van por lo que dice el mercado. Lo que dice el mercado es lo que regla. Y luego, el segundo ingrediente o herramienta es la ampliación del endeudamiento o el préstamo con interés. El endeudamiento, este es un hábito que los bancos o las instituciones financieras de hoy en día nos lo quieren pegar, enganchar, que nos tenemos que endeudarnos para vivir mejor. Si he comprado, por ejemplo, un televisor con un préstamo en 2 años, a 2 años, pues cuando acabo de terminar, digamos, de pagarlo, pues pienso en otra, coge otra cosa, coge un frigorífico nuevo, coge un piso nuevo. O sea, siempre nos están enganchando con el hecho de endeudarnos mejor que ahorrar. Y en el Islam es todo lo contrario. Todo lo contrario es intentar ahorrar y gastar lo que ahorras, no endeudarse. El hecho de endeudarse es no recomendado. Ya volvemos a no recomendado. Entonces, en extremas situaciones se puede endeudarse, pero sin intereses. Pero así, para renovar mi televisor o renovar, no. Se fomenta el ahorro mejor que el endeudamiento. Todo lo contrario, ir de vacaciones, endeudarse para ir de vacaciones. Pues no es una necesidad. Si es una necesidad, pues ahorra para ir de vacaciones. Y así te liberas, no quedarse encarcelado, como encarcelado de esta institución, que cada mes tienes que estar el 1 ya listo y pagas tu préstamo. Y si dejas, ya está, nadie te conoce, nadie te perdona, ya está, te ahogas. Por lo cual, esta es una herramienta y un ingrediente de las crisis. Y esto es lo que pasó en la crisis de 2008. La gente se ahogó con deudas que se vuelven a crear otras deudas, etcétera, y llegaron a la situación en que llegamos todos. O sea, la crisis al principio era a nivel de inmobiliario, luego financiera, luego económica y luego social. Social porque llegó a las personas que no tenían ni para comer y entonces llegaron a suicidarse. Por lo cual es una crisis no solamente financiera, era social. ¿Vale? Pues este es el ingrediente de las crisis y vendrán otras crisis mientras no se cambien estos principios básicos de hacer economía.
y esto lo dicen algunos occidentales que vamos a verlos después, que han visto que las herramientas de una economía islámica son las más estables, que fomentan una economía y unas finanzas internacionales muy estables. Por lo cual, volver a los principios y a la moralidad de la economía y las finanzas. Y muchísimo menos préstamos con interés. Este préstamo con interés, lo que se llama en riba, lo que se llama riba en el Corán, es prohibición absoluta. Ni un 0,00000%. O sea, en el contrato no puede aparecer un préstamo con un interés tal. No. A cambio, puede ser una compra y venta. Ahí sí que aseguras de que estás comprando un bien real y estás vendiendo el mismo bien real con un precio de mercado. Precio de mercado. Compras hoy en día el piso por 60, a lo mejor cambia su valor. De aquí a 6 meses, más unos 5.000, o lo vuelves a vender. Entonces, sí que hay una compra y una venta, ¿vale? O alquiler con opción a compra, o hay muchos contratos que los vamos a ver en la la tercera sesión, creo. Estos son los, digamos, es un ingrediente como causa de las crisis. El otro es la expansión de la especulación, la ambigüedad, el engaño, la letra pequeña. Todos estos son inmorales, son prácticas inmorales. Y esto, yo a nivel personal, tenía una amiga que trabajaba en un banco y así me lo decía, o sea, le decían que solamente lee la letra grande, o sea, ves rápidamente cuando enseñas a un cliente un producto, pues siempre ves por lo grande, o sea, la letra grande, y deja la letra pequeña. Y en esta letra pequeña, cuando ya está en manos de juicio, pues va directamente a la letra pequeña y entonces ya es tarde y ya no puedes hacer nada. Por lo cual, este también es un ingrediente y es una causa de los contratos que no son morales, que no cumplen con la moralidad. Luego, la creación del dinero sin respaldo y su venta como mercancía. No sé si algunos de vosotros saben un poco cómo ha ido la creación del dinero en Bretton Woods en 1900 más o menos 44. Era el dinero, la creación del dinero tiene que ser respaldada con la cantidad de oro que tiene cada país, de oro y plata. Luego, en 1971, fue una separación total entre el respaldo del oro y la creación del dinero. Y es allí donde la gente o los países, los gobiernos empiezan a crear dinero sin ningún respaldo en la economía real sobre todo. Y por lo cual hay dinero de sobra y esto es lo que causa, digamos, la inflación, etcétera, etcétera. Y lo peor es que este dinero no solamente se crea para ser medio entre los tratos económicos, sino él mismo vuelve a ser mercancía, entonces se puede vender, se puede comprar con un interés, ya está. Entonces aquí se creó un desfase tremendo entre lo que es financiero y lo que es economía real. Mientras la pirámide tiene que ser la economía real abajo y lo financiero refleja lo que hay en la economía real. Pues ahora es al revés, la economía real, la pirámide es así. La economía real es un poco abajo y
el boom de las finanzas no tiene nada que ver con la economía real o lo que existe realmente de economía real. La desvinculación entre el sector financiero y la economía real. Y esto es lo que acabo de decir. Antes, el sistema financiero reflejaba el tamaño de la economía real. Si tengo 80.000 en economía real, tiene que circular 80.000 a nivel financiero. Pero a la hora de empezar a crear el dinero y sin ningún respaldo, entonces creció el sector financiero, pero la economía real se restringió, o sea, se disminuyó porque no es rentable desde el punto de vista de los financieros y especuladores, pues no es rentable invertir en la economía real, pero sí que es rentable en especular con las monedas, con no sé cuánto, o sea, con los papeles por el aire, ¿vale? Entonces, esta desvinculación también es una causa y es una herramienta en las crisis. Luego, la ausencia del control del Estado sobre la economía y las finanzas. La mayoría dicen que lo que cuenta y lo que ordena es la ley de mercado. O sea, el mercado, si hay demanda, si hay oferta y ya está. Por lo cual no hay control de precios, control de inflación, control, o sea, todo se deja al mercado y a la mano invisible, según Adam Smith, la mano invisible que lo regula todo. En la economía islámica sí existe la mano invisible, pero en este caso es positivo y es la baraka. Baraka es la mano invisible que regula, digamos, la economía, algo de la economía y las finanzas. Y por último, en cuanto al consumo, la incitación al excesivo consumo irresponsable y sin límites. O sea, todo esto, por ejemplo, a través de los anuncios, la publicidad, o sea, todo este mundo quiere que consumas cuanto más y no importa ni la calidad, ni, o sea, solo consumir y para que ellos puedan vender más, tú tienes que consumir más y no importa si es sano, si lo vas a necesitar realmente o al día siguiente ya lo necesitas, entonces lo tiras. Es un consumo irresponsable y sin límites. Mientras no pongamos freno a y controlamos nuestro consumo, pues estamos yendo en la misma línea que ellos nos la trazan, ¿vale? Estas son, desde el punto de vista islámico, y los expertos y tal, pues han hecho un resumen de los ingredientes de las crisis. Mientras existen estos ingredientes, persistirán más crisis cíclicas. Y a raíz de ello, en 2008, incluso se reunieron unos pensadores y unos economistas y empezaron a cuestionar realmente estos ingredientes. Empezaron a cuestionar la base y los principios del sistema capitalista, si sigue al servicio de la sociedad o ya no. Y vemos que ya no, se tiene que remodelar este sistema y algunos de ellos pues miran o han mirado a la alternativa de la economía, que es la economía islámica, que todos estos ingredientes existen en los textos coránicos, los textos ya sean del Corán o de la Sunna, o para evitar todo esto. O sea, evitando y aplicando una economía según los preceptos Sharia, evita todos estos ingredientes y por lo tanto fomenta una economía estable que da, digamos, que ponga la persona en el núcleo, en el centro, no al margen de lo económico.
Bueno, estas son algunos, o sea, de estas, desde el punto de vista islámico, cómo ven las crisis. Y vuelvo a repetir que si no se remodela este modelo capitalista, volverán a venir y otras crisis, y estamos ya escuchando en estos momentos, estamos escuchando de que está a la puerta otra crisis, un pagón, una falta de suministros, etcétera, etcétera. La qadar Allah, Allah yahfad. Vale. Aquí vamos a ver cómo se están comportando estas finanzas islámicas a nivel mundial. O sea, ¿qué hay? ¿Cómo están evolucionando y cómo se están desarrollando? Algunas estadísticas, luego entramos en detalle con gráficos, etc. Hoy en día hay más de 700 instituciones financieras islámicas en todo el mundo, incluidos los 505 bancos islámicos en estas 5 décadas. Tal como hemos visto al principio, eran o sea, 2 en 1975 hasta más de 700 a día de hoy, digamos. Este es el report de 2020. Estos bancos ya tienen dan lo que es 1.099 billones de dólares. Activos en los bancos que cumplen con la Sharia en todo el mundo ya han crecido solo entre 2019 y 2020 un 8%. Es decir, es un crecimiento que los bancos tradicionales no lo están logrando. La banca islámica es el sector más grande de la industria islámica, de finanzas islámicas. Luego, en el siguiente, veremos los sectores de las finanzas islámicas, entre ellos el sistema bancario. Ya veremos los otros sectores. Entonces, este sector contribuye con el 71% en los activos de la industria de las finanzas islámicas en general. Mueven más de 3,5 trillones de dólares en 2020. Están creciendo poco a poco, pero sí que es un nicho y son oportunidades tanto de inversión, tanto de trabajo, tanto que está creciendo, son presentes en más de 75 países, Malasia, Bahrein, Reino Unido, o sea, de todos los continentes, incluso Estados Unidos, como veremos en los gráficos. El marco regulatorio y instituciones regulatorias a nivel internacional. O sea, empezaron por unas experiencias en Bahrein, en Arabia Saudita, pero poco a poco han ido a regular y encontrar y establecer un marco regulatorio que algunas instituciones, por ejemplo, como el CIBAFI, como la IUFI, son instituciones reguladoras a nivel internacional de esta industria financiera islámica. Su volumen de activos se duplica cada 4 o 5 años. O sea, este volumen de activos se duplica. Como el nuestro, en COP Halal, a lo mejor la última sesión entraremos un poco en COP Halal. No llegamos aún a millón de euros, pero estamos cerca de 700.000 euros. Y por lo cual estamos dentro de estos, aún no estamos en las estadísticas de estos 3 trillones. Pero inshallah estamos creciendo y siempre en 2 cifras. Aquí en España, en COP Halal, en activos, estamos creciendo cada año en 2 cifras, es decir, 10%, 18%, incluso este año hemos crecido más del 30%. Ya veremos, ya lo trataremos un poco en la última sesión. Si no, también os invitamos a que estéis también con nosotros en la reunión de la COP Halal, que pronto la vamos a convocar y así damos más detalle y más
datos sobre nuestro proyecto, nuestro bebé. Ahora ya está, no, está caminando ya, no gateando, está caminando. Vale, pues su volumen de activos se duplica cada 4 o 5 años, representan un mercado de trabajo pleno de oportunidades, y aquí digo pleno de oportunidades porque hoy en día un desafío muy grande de estas instituciones es el personal. No hay personal formado para trabajar en estas instituciones y siempre acuden a los bancos tradicionales que les den el personal formado, bueno, formado entre comillas rápido en finanzas islámicas, pero no tienen una formación profunda como una carrera de economía islámica, aunque ya es presente en 80 universidades en todo el mundo, pero solo en másters, en formación así de un año, pero no carreras. Carreras existen solo en Malasia, creo que sí que tiene universidades con carrera toda de economía y finanzas islámicas. Duplicado su tamaño durante la última década con una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor de 10%, 10,8 es 11% desde 2006, que está creciendo siempre a 2 cifras. Y por último, existen más de 47 institución con más de 10.000 millones de dólares en activos que cumplen con la Sharia. Comparación con el año anterior, uno más, y con 27 instituciones que registraron una ganancia de más de 500 millones de euros en 2019. Son datos, en grosso modo, por el mundo, que los podemos ver reflejados en estos gráficos sacados de esta revista de Banker, es muy conocida, de los Top Islamic Financial Institution. Esta revista ha hecho este report y en 2020 y ha sacado estos gráficos. Por ejemplo, activos, el crecimiento de los activos en los bancos islámicos en comparación con los bancos convencionales. Aquí vemos los azules son bancos islámicos, ¿vale? Y los otros son bancos convencionales. ¿Ves aquí que hay un crecimiento siempre más que los bancos tradicionales? Aquí era una crisis que aún afectó, pero no afectó tanto a los bancos islámicos como afectó a los bancos tradicionales. Y luego empezó de nuevo a crecer con más tasas. O sea, esto es de recorrido de 2013 a 2019. Es un nivel de crecimiento que se ve claramente la diferencia. Y esto refleja que sí que hay interés por una alternativa económica y financiera a este sistema que nos está ahogando a todos, y sin darnos cuenta hacen lo que quieren las grandes potencias, y nosotros somos pequeños consumidores que nos tenemos que adaptarnos y nos tenemos que obedecer. Bueno, desafortunadamente. Aquí es el Islamic Financial Asset, es decir, del sector financiero, no solamente el sector bancario, sino el sector financiero. Cuando digo el sector financiero islámico, es decir, incluye los bancos, incluye las aseguradoras de Takaful, incluye los sukuk, ya veremos todos estos sectores en las siguientes sesiones. Pero aquí los activos del sector financiero islámico en general. ¿Vale? De 2007 a 2017 se ve claramente también el crecimiento continuo en comparación con los tradicionales. ¿Vale?
Luego, aquí también es en trillones de dólares desde 2012 a 2019 con una proyección a 2024 que vaya a 3,69. Aquí los bancos, o sea, el número de bancos islámicos por estos países, aquí vemos que Reino Unido ya cuenta con más de 20, incluidos los 6 bancos que son propiamente islámicos y lo demás son finestras, son sucursales o son ventanillas islámicas dentro de los bancos tradicionales, que mirando el negocio, que ahí hay negocio, ahí hay oportunidad de beneficio, y entonces han abierto sus sucursales islámicas. Y por cierto, aquí es el 60%, alguien está dibujando en su pantalla, por favor. Aquí mirando, digamos, en el Reino Unido, el 60% de los clientes de los bancos islámicos son personas no musulmanas. Por lo cual, hay gente que dice que están solo para los musulmanes, pues no. Incluso aquí en España tenemos en la cooperativa, es una entidad española, y tenemos musulmanes, no musulmanes, migrantes, autóctonos, de todo. Lo único que el funcionamiento debe ser cumpliendo con la Sharia. Esto es el requisito. Y aquí hemos dicho que el 60%, según estadísticas, no son musulmanes, son personas que han optado por este sistema porque lo han visto más justo, más equitativo, más moral y por lo tanto más social y más solidario. Pero también, no solamente por eso, sino también rentabilidad. Sabéis que en el Reino Unido los bancos islámicos a la gente les han dado no tipos de interés, sino beneficio de hasta el 15%. Han llegado a repartir beneficios hasta 15%. Ahí sí que se permite dar un beneficio que supera los préstamos, los intereses por préstamo de dinero. En algunos países, como por ejemplo en Marruecos, o también otros países, también Francia, no se permite repartir beneficios mayores que los tipos de interés que dan los bancos, para que no haya un desequilibrio, ¿vale? Porque si ven que hay un beneficio mejor con un banco islámico, pues todo el mundo va porque hay beneficio, hay más beneficio. Pues en el Reino Unido es lo que está pasando. Los bancos islámicos están consiguiendo beneficio financiando proyectos reales, o sea, de la economía real. Son proyectos concretos, reales, de la economía real, y consiguiendo beneficios de hasta 2 cifras siempre, pero hasta un 15% de beneficio repartiéndolo entre sus clientes. Y esto lo que ha hecho que Reino Unido, bueno, ahora no es europeo, pero antes era el centro europeo de las finanzas islámicas. Y a ver ahora cuando con el Brexit ha salido de Europa, a ver si hacemos de España este centro financiero islámico. Inshallah, inshallah. Pues en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda, Francia, bueno, Francia hay unos productos, no hay bancos. ¿Qué más? ¿Tenemos algo en chat? Vale, no. Tenemos el Asset Ground Islamic con el convencional. Aquí una comparación también con las tasas de crecimiento. Aquí el IB, el Islamic Bank, los activos de los bancos islámicos y los activos de los bancos tradicionales. Los bancos islámicos, tal como veis que están creciendo, han hecho un crecimiento estable, ¿vale? Hasta 2%,
y los otros con una volatilidad que siempre existe, o sea, siempre está presente esta volatilidad o sea, del sector financiero, pues ha hecho este recorrido. ¿Vale? Luego, Islamic Banking Asset también, los mercados también en 2016. Aquí, como veis, la repartición de los activos, tenemos a Malasia, 9%, Irán, un 30% de los activos islámicos que están en el mundo, los otros 13%, y el total del Golfo, de los países del Golfo, el Consejo del Golfo, un 41%, de los cuales Arabia Saudita un 19%, Emiratos Árabes 8%, Kuwait 6%, Qatar 5% y Bahrein 2%, Oman 1%. Esta es la repartición de los activos, los fondos, cumpliendo con la Sharia por el mundo. Aquí era una proyección y aquí sí que hay los sukuk. Aquí vemos los fondos islámicos, los fondos de inversión. Tenemos a los sukuk son los bonos que también los veremos más adelante, que son los sukuk, los bonos islámicos, y los takaful y los Islamic Banking, los bancos islámicos. Es la parte más importante del sector, de los activos del sector. Luego, tenemos el top 100 bancos islámicos. Aquí los más que tienen más bancos islámicos tenemos, por ejemplo, a Malasia, después de Bahrein, después Indonesia, Bangladesh, Emiratos Árabes, Pakistán, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y otros. Pero a nivel de activos sí que tenemos también Arabia Saudita, Malasia, y se reparten de esta manera. Pero siempre en crecimiento. Y por último, veremos qué dicen desde Occidente de las finanzas islámicas. Aquí os he traído unas 2 o 3 expresiones. Por ejemplo, el ex primer ministro británico, David Cameron, en un foro islámico económico mundial en Londres, dijo: Londres es ya el más grande centro de las finanzas islámicas fuera del mundo islámico. Y es real. Nuestra ambición hoy en día es ir más allá. O sea, ya son conscientes de esta alternativa y de el crecimiento que está logrando, y por lo tanto es una alternativa real, que se está haciendo real, y por lo tanto se tienen que apuntarse, ¿vale? No solo apuntarse, dice, porque no quiero que Londres sea una gran capital de las finanzas islámicas en el mundo occidental, quiero que Londres sea, con Dubái, Kuala Lumpur, una de las grandes capitales de las finanzas islámicas en el mundo. Esto era, digamos, palabras del primer ministro de Gran Bretaña, que han optado por esta alternativa porque es una diversificación. Porque, por ejemplo, aquí en España hay 2 millones de musulmanes, y la mayoría pues nos contactan que no tienen las mismas oportunidades, tanto de inversión como de financiación, como cualquier persona que no es musulmana aquí y que puede optar por la inversión que les ofrecen los bancos. Y por lo tanto se sienten discriminados económicamente y financieramente, y por lo tanto son 2 millones de personas que los estás dejando fuera del circuito económico-financiero, que pueden aportar si tienen una alternativa y si tienen igualdad de oportunidades con otro sistema que puede complementar tranquilamente el sistema que ya existe en España o en otros países de Occidente. Tenemos otra expresión, y esta era de Christine Lagarde,
bueno, Christine Lagarde era ministra de Finanzas de Francia, luego del Banco Mundial, era la presidenta, y ella dijo exactamente de las finanzas islámicas presentan más ventajas. Francia, cuando era, o sea, en 2010, dijo Francia quiere favorecer el desarrollo de las finanzas islámicas y devenir como otras plazas financieras en Europa. Y esto o sea, lo dice por Gran Bretaña, porque en su era quería diversificar el sistema financiero en Francia, pero la oposición, que es más radical y extrema, no la dejó, o sea, no adoptaron, tenían lo legislativo, al legislativo en su era como su época como ministra, al legislativo las finanzas islámicas, tienen la ley que regula las finanzas islámicas en Francia, pero ahí se quedó. Cuando cambió el gobierno, entonces políticamente los que gobernaron después de ella, pues no vieron una prioridad, o al menos, bueno, por temas culturales, por temas bueno, de racismo, etcétera, pues no quieren saber nada de finanzas islámicas. Entonces, se hizo la legislación, pero ahí se quedó Francia también por detrás. También hay un excedente que Vicente vio en la revista de desafíos franceses semanales, señaló que en un momento en que el mundo estaba experimentando una crisis financiera que se ha extendido y ha afectado todos los signos de crecimiento, sería mejor leer las palabras del Corán que los del pontífice. Y continuó, si los banqueros que están tan desesperados por sacar provecho de los fondos propios habían mostrado el más mínimo respeto a los principios de Sharia, no estaríamos en este lío. Y dijo, el dinero no debe producir dinero. Y esto lo dicen, o sea, gente que no es musulmana, que no es por lógica. O sea, solo por lógica el dinero no debe producir dinero, debe producir economía real, oportunidades de trabajo, de fortuna real. Un traducible principio en términos financieros modernos, como cualquier crédito, debe ir acompañado de activos claramente identificados. Y esta es una regla de oro de las finanzas islámicas, que no se puede, o sea, no se permiten transacciones directamente dinero a cambio de dinero, sino transacciones donde hay economía real y la intermediación del dinero para facilitar estas transacciones entre productos de la economía real. Luego, también en 2008, en plena crisis en Wall Street, dicen que ya está ya maduro para adoptar los principios de la Sharia. Si nuestros líderes financieros realmente buscan limitar la especulación, nada más sencillo como aplicar los principios de la Sharia. Desde hace 14 siglos tenían prohibido vender activos que no tienen una forma efectiva o realizar operaciones de préstamos con remuneración de interés. Especialmente prohibido especular. La única manera de hacerse rico es participar en el desarrollo de un negocio y tener los frutos que éste presente por un capital o por un trabajo. Y como estos, muchísimos. O sea, son gente que piensan lógicamente en las causas de las crisis y por lo cual tienen que remodelar, repensar estos principios del capitalismo y volver a los orígenes de una economía con sentido y con moral y al servicio de las personas, no sirviendo de las personas para hacer economía, sino hacer economía para servir a las personas y que esté el hombre y la mujer, el ser humano, en
en el epicentro de la economía, por lo cual el bienestar de las personas es el fin, no una economía sin bienestar de la sociedad. Y bueno, con esto yo acabo mi presentación, pero quiero escucharos. Así que os doy la palabra, si nos podéis, tal como hemos comentado por correo, pues será un debate y me gustaría que me hagáis un resumen con las ideas con que habéis quedado. ¿Cuál os ha afectado más? ¿Cuál idea os ha atraído más? Y bueno, os quiero escuchar. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Xavier, para romper el hielo. Yo solo quería hacerte una pregunta. Sí, No sé sí. si se me escucha bien. Sí, sí, sí. Bueno, primero, Barakallahu Fiki por el esfuerzo y por simplificarlo Gracias. y hacerlo más ameno y que nos llegue y entendamos un poquito lo que es. Ajá. La pregunta es que me hizo un familiar mío y no le supe responder. Y es, en el caso, por ejemplo, le supe explicar el tema de pisos, le expliqué, de hecho, que está interesado y va a formar parte también de la cooperativa porque le gustó la idea. Le expliqué también el tema de negocio, cómo funciona la banca islámica cuando uno quiere montarse un negocio. Y me preguntó él, en el caso de los coches, por ejemplo, si es lícito, si es halal, el formato que ponen a veces los bancos de que tú compras el coche, pagas poco a poco, sin intereses, pero hay como unos gastos de gestión que los llaman. En ese caso, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es lícito en ese caso o no? Vale. Esto, si viene sin la sesión de los contratos, vamos a tratarlo en los contratos, porque hay un Perfecto. contrato es como la murabaja, como los pisos. Tú compras y lo vendes con un margen de beneficio. Lo mismo casi. En el caso de los coches también el banco lo compra y te lo vende, con un margen de beneficio. Y tú lo Vale. pagas en cuotas. Son gastos de gestión, pero también son beneficios. Para no alejarnos de solo son gastos, sino el banco no funcionaría. Tiene sus funcionarios, tiene sus gastos, y por lo cual se alimenta con estos beneficios. Estos beneficios no solamente sirven, digamos, para mantener los gastos del banco, pero también para la gente que quiere invertir su dinero y por lo tanto son beneficios lícitos que si yo te dejo mi dinero para comprar este coche y trabajar o servirlo para ir al trabajo, pues yo quiero beneficio por mi dinero. Y es beneficio, no es un interés. Beneficio porque sé que has comprado el coche y me lo está garantizando el banco porque ha pasado a su propiedad. Antes de vendértelo, tiene que pasar a su propiedad. Y por lo cual es una compra y venta real, con margen de beneficio. Es como el caso de las viviendas. Sí, es lícito, es halal, sí. Vale. No, en este caso, pues me interesa mucho la sesión de contratos porque me gusta y quiero entenderlo muchísimo más. Entonces, en el caso, por ejemplo, que hacen algunos bancos en Marruecos de comprar un coche, pagarlo poco a poco y luego pagar un gasto de gestión, eso es halal. O sea, son bancos normales, o sea, son bancos que no son bancos islámicos, o sea, son bancos... Vale.
Vale, no, la diferencia es que el banco tradicional, entre comillas, o convencional, no hace la primera Sí. compra. No lo compra. Te da el dinero y lo vas a comprar y eso solamente una sola compra que la haces tú Vale. directamente con el concesionario. Él te da el Vale. dinero y te da un tipo de interés que pagar. Y no sabe Vale, nada vale, y no vale. quiere saber nada de lo que Del vas a producto. hacer con tu dinero. Aunque le digas que voy a comprar y con el título y todo esto, pero no vale. Tiene que ser una compra Sí, antes sí, sí, de sí, que sí. el banco te lo vende, tiene que tenerlo en su propiedad. لا تبيع ما لا تملك. Este es un hadith del profeta Tamlik. sallallahu alaihi wasallam, Mm, que nunca vendes algo que no lo tienes en tu propiedad. Y esta es una regla de oro para limitar y para evitar todo tipo de compra y venta al descubierto. Yo te vendo pues 2 kilos de sardinas que están en el mar. sí. No los tengo, entonces te estoy engañando. A lo mejor cojo el dinero y ya desaparecen las sardinas del mar. Por lo cual es una regla de oro de las finanzas islámicas que nunca se vende algo que no lo tienes en tu propiedad. Por lo cual lo compran y te lo venden. ¿Con un margen de beneficio? Sí. ¿Con los gastos? Sí. Es lo que hay. Porque quieren ganar. Si tú, por ejemplo, quieres beneficiarte y quieres ganar comprando algo de un mercado, por decir algo, comprando este boli hoy de un mercado de Santa Coloma y lo vas a vender en Hospitalet porque vale €1 más o €2 más. Estás en tu derecho, ¿vale? Pero no estás creando dinero de la nada. Tienes un boli, tienes un bien real que estás utilizando el dinero para comprar y vender, ¿vale? ¿Alguna pregunta Perfecto, más? Barakallah, me queda claro. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y lo que comentabas, Sad, de los gastos de gestión, gestión. ¿eso cómo se consideran? Esos son correctos, entiendo, ¿no? Porque es Sí, para... los gastos, sí, son correctos. Sí, sí. Son gastos, estos sí que son los gastos del banco, digamos, para gestionar, para llevarte toda la gestión. Pero el beneficio, hay una parte del banco y una parte de los ahorradores que están depositando su dinero en el banco. ¿Vale? Los gastos de gestión son, entre comillas o entre paréntesis, para pagar el personal, las oficinas, etcétera, etcétera. Pero este banco se ha establecido con unos accionistas que han puesto su pasta. Estos accionistas no han puesto su dinero por la cara o por... No, es que quieren beneficio. Por lo cual gestionan y llevan a cabo estas transacciones para sacar un beneficio, como cualquiera. Lo único, lo importante que sea un bien real, un bien económico real, que no sea especulación y transacciones financieras puras y duras. Yo tenía otra pregunta. Cuando has hablado de los bancos islámicos que hay en Europa, en UK ponía que hay 20 bancos distintos, lo que Sí. ponía la gráfica. Sí. ¿Son 20 entidades distintas que ofrecen? No, son 6 propios, o sea, bancos islámicos propios. Y el resto son ventanillas. Ventanillas dentro de los bancos tradicionales. Por ejemplo, aquí la Caixa puede abrir una sucursal islámica y se cuenta con dentro de estos 20. ¿Vale? Vale, Con vale. lo cual, a ver aquí en España qué podemos hacer. Ventanilla o propio banco, inshallah. Inshallah, propio banco.
Venga, pues, ¿quién se atreve a darnos un resumen con 4 o 5 ideas que le marcan o que le marcaron o que la marcaron? Venga, ¿quién rompe el hielo? ¿Con qué habéis quedado? ¿Con qué ideas habéis quedado y cuáles las ideas más que os gustaron más de esta economía y de este tipo de finanzas que tanto necesitamos, necesita la humanidad, pero particularmente aquí en España también? Igual lo podemos hacer entre todos, cada uno que diga una idea. Vale, venga, rompe el hielo, Bueno, Xavi. a mí lo que siempre me atrajo de las finanzas islámicas y ahora me sigue, después de esta charla, es la ética que hay detrás, ¿no? De todo lo que no es ético actualmente, que nos ha llevado a todas estas crisis y cómo es una solución para que sea una banca solidaria, ética y sostenible, ¿no? Esto sigue siendo muy importante y es esencial en estos momentos, bueno, y siempre dentro del capitalismo. Sí. Y además, la ética sí que la puedes tener, pero lo más importante de esta ley islámica es que haces la ética como obedeciendo a tu creador. No solamente la haces porque te gusta, porque es más, estás obedeciendo a tu creador que por ella te recompensa con otras cosas. O sea, siempre estás conectado con el control, un control que está como una cámara por arriba, que estás controlando a ti mismo, pero obedeciendo al creador. Y por eso el primer pilar es un testimonio en que tú te entregas a tu creador, tú te entregas a Dios. Y luego viene la oración 5 veces al día para que te quedes siempre conectado, entonces, y por lo cual siempre velando para, no sé si hacer el bien o obedecer o hacerle caso a este creador que te está dando muchísimas cosas y o sea, en recompensa o en contraparte solo te está pidiendo cosas para tu bien o el bien de las personas. No engañar a tu hermano, no engañar, o sea, no especular, es que son cosas que están para el bien de las personas. O sea, no es nada a favor de Allah, que no necesita nada, sino son cosas a favor nuestro, son cosas que están para el bienestar nuestro, por lo cual no vamos a perder nada, en cambio sí que vamos a ganar si aplicamos esto entre todos. Por lo cual, más que ética, es un control, autocontrol, pero obedeciendo a un control eterno que tendrás desde que te levantes hasta que te acostes. O sea, es un modo de vida que lo tienes que controlar en tus palabras, en tus hechos, o sea, siempre lo tienes presente y así te autocontrolas. ¿Qué más, Saman? ¿Qué idea te ha traído o ideas? Saman, no estás. A ver, ¿quién más tenemos? Pues a mí la verdad que lo que me gusta con el flashback que has hecho de cómo empezó el Islam y tal, lo que me gusta de lo que has citado es cómo que es una religión que no se limita solamente a adorar y a la parte espiritual, sino que también
te organiza y te marca el camino correcto, no solamente en lo que es la fe, sino en tu vida económica, en la finanza, en las finanzas, en todo lo que son detalles de tu día a día, pero en la parte económica, en detalles que necesitan a profesionales. Entonces, eso pues hace de esta religión un sistema completo que necesites lo que necesites, encontrarás la solución. Y eso la verdad que me ha gustado el planteamiento. Muy bien, gracias. Bueno, pues iremos cerrando. Si no hay ninguna intervención, nos gustaría escuchar a los demás, pero si no pueden, pues ya tenemos 2 minutos, bueno, son 57. No, de parte nada, muchas gracias. Interesante y muy Vale. muy Preséntate, Osman, queremos conocerte. Bueno, pues, pues aquí estoy en Colectivo, provincia de Granada. ¿De Granada? Vivo en provincia de Granada, sí. Soy italiano. Italiano. Sí. Mashallah. Y pues nada, aquí tenemos una pequeña comunidad y muchas veces hay preguntas sobre el tema y entonces ya me he informado en algunas partes, pero está bien conocer vuestra realidad por lo que se está haciendo en España, qué posibilidades hay. Voy a ver un poco también vuestra web para entender un poco más de las posibilidades que hay, tanto de financiación como de inversión. Vale. Y, ¿no? Vale, muy Gracias. bien, pues te invitamos, si quieres formar parte, pues serás el bienvenido. Muchas gracias. La Serás verdad, bien. con una comunidad grande y con pues, necesidades crecientes de varios tipos, está bien pues, tener el correcta impostación para todo tipo de preguntas, de actividades, que haber una actividad, quien quiere hacer algo con 2 compañeros, quien quiere prestar, quien quiere recibir, quien quiere, ¿no? Hay muchos tipos de actividades. Entonces, bueno, hay mucho estigmas iniciando, ¿no? Esto bueno, pero realmente lo que falta es un poco de conocimiento para saber en detalle si se puede, lo que no se puede, lo que es preferible y todo eso. Vale, pues si quieres, quedamos algún día por teléfono y hablamos, o sea, si es una Vale. comunidad y os interesa pues incorporar o si aportar sobre todo, o sea, aquí se necesitan todas las manos. Vale. También tenemos, bueno, algunas asociaciones, una en particular aquí en el pueblo, y a través de ella podemos a lo mejor presentar algunos de vuestros productos a las comunidades que hay aquí, o sea, o Claro. dirección. Pero bueno, profundizar un poco y luego... Vale, Okay, pues te invitamos a nuestras reuniones, incluso la que tenemos próximamente, inshallah, y así te vas enterando un poco más y ojalá Encantado. nos haces una COP halal ahí en Granada y encantado, inshallah, porque trabajamos. y pues hablaremos más. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y seguimos inshallah el próximo martes con otra sesión, con otro tema y hasta entonces quedamos en manos de Allah, de Dios, y hasta entonces pues quedamos en contacto, ya sea por email, pero nos veremos en la próxima sesión inshallah. ¿Vale? Venga, gracias a todos. Gracias. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam.